Muy buenos días, gente linda. Aquí estamos nuevamente con otro video de viajes. Esta vez les traemos la historia de un ícono de la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego. Se trata del Ferrocarril Austral Fueguino, que está en funcionamiento y es el más austral del mundo. Ahora hagamos un poco de historia. En el año 1869 se estableció en estos lugares una misión anglicana dirigida por el obispo White Stirling y se convirtió en el primer asentamiento no aborigen de la zona. La ciudad de Ushuaia fue fundada el 12 de octubre de 1884 por el comodoro Augusto Lacerre, que había llegado el 28 de septiembre de ese mismo año. La población en ese momento era de solo 300 habitantes. A partir del año 1896, debido al hacinamiento en las cárceles, el entonces presidente José Evaristo Uriburu comenzó la llamada colonización penal, que consistía en el emplazamiento de presidios en zonas muy alejadas para poblar y asegurar la soberanía. Esta era una propuesta que Julio Argentino Roca ya había formulado en el año 1883. La piedra fundamental del presidio se colocó el 15 de septiembre de 1902 y finalizó en 1920. La construcción fue realizada por los mismos presos y al momento de la finalización de la construcción contaba con 5 pabellones de 76 celdas cada uno, que originalmente eran para un solo presidiario. Sin embargo, el presidio llegó a tener más de 600 reclusos. La cárcel contaba también con una panadería y con varios talleres que atendían las necesidades del presidio y prestaban servicio a la ciudad de Ushuaia. Recién en el año 1943 se inauguró un hospital. La población de la cárcel estaba compuesto por presos por motivos políticos y también presos condenados a cadena perpetua. Entre los presidiarios se encontraba Cayetano Santos Godino, que seguramente muy poquitas personas saben quién fue, pero se hizo tristemente célebre como el petizo orejudo. Los presidiarios fueron utilizados también para realizar trabajos fuera de la cárcel, como ser construcción de puentes, edificios, trazados de calles, etc. Otra de las tareas que realizaban era la explotación de los bosques para obtener madera para construcción y para calefaccionar. Y ahí es donde habilitan el tren de los presos. El recorrido del tren llegó a tener 25 kilómetros de extensión desde el presidio hasta lo que hoy es el Parque Nacional Tierra del Fuego y estaba dividido en 2 ramales. A medida que la madera de los bosques cercanos se iba acabando, el tren se extendía más sobre el Cerro Susana hasta llegar al Cañadón del Toro. Recién en 1910 se convierte en ferrocarril, cuando se colocaron vías muy estrechas de metal tipo de Decauville, ya que antes tenía vías de madera, por lo que en realidad era un silocarril y una locomotora de vapor con coches empujados por bueyes y muchas veces por los mismos presos. El tren salía todos los días a las 7 de la mañana, durante todo el año, y en invierno principalmente, adelante iba un contingente de presos con palas quitando la nieve para el paso del ferrocarril. Por aquellos años llegó a tener 2 locomotoras y las vías férreas tenían una trocha de 60 centímetros. En uno de estos viajes, un prisionero de apellido Pipo habría escapado del tren e intentó cruzar el río. Supuestamente habría muerto en sus aguas heladas, aunque nunca encontraron el cuerpo. Desde 1917 ese río lleva su nombre, Río Pipo. En el año 1947, el entonces presidente Juan Domingo Perón ordena el cierre del presidio, siendo en ese momento el director del Servicio Penitenciario Federal, Roberto Pettinato,
padre del músico y conductor televisivo del mismo nombre. En una primera instancia, el edificio pasa a control de la Armada Argentina y posteriormente queda abandonado. El tren siguió funcionando para abastecer de madera a los aserraderos de Ushuaia, pero en 1949 hubo un terremoto muy fuerte que destruyó gran parte de las vías férreas, motivo por el que quedó abandonado por muchos años. Ya en el año 1994, la empresa Tranex Turismo Sociedad Anónima toma la concesión y reconstruye parte del recorrido original, los últimos 8 kilómetros, y lo pone operativo con fines turísticos bajo el nombre de El Tren del Fin del Mundo. El recorrido tiene 3 estaciones y se inicia en la estación del Fin del Mundo, continúa con la estación Macarena y finaliza en la estación Parque Nacional. La trocha del tren del Fin del Mundo es de 50 centímetros, 10 centímetros menos que la trocha original y tiene 5 locomotoras que lo traccionan. Locomotora Camila, de tracción a vapor, es de origen inglés y tiene un peso aproximado de 7,5 toneladas. Lleva el nombre de la hija del dueño original del tren del Fin del Mundo, Antonio Enrique Díaz. Locomotora Porta fue construida en el año 1994 en los talleres de Carupá, San Fernando. Tiene un peso de 12 toneladas y es de tracción a vapor. Además tiene una potencia de 148 caballos de fuerza. Su nombre fue dado en homenaje al ingeniero argentino Livio Dante Porta, especialista en locomotoras a vapor mundialmente reconocido. Locomotora Subieta fue construida en Sudáfrica en el año 2006 y es de tracción a vapor. Fue nombrada en homenaje al ingeniero naval Héctor Rodríguez Subieta, pionero del turismo en Tierra del Fuego. Su peso es de 10 toneladas y la potencia es de 160 caballos de fuerza. Locomotora Tierra del Fuego fue construida en Sudáfrica en el año 1999, año que entró en servicio. Es una locomotora diésel que tiene un peso de poco más de 11 toneladas y una potencia de 148 caballos de fuerza. Locomotora Rodrigo fue construida en Alemania y vendida al Ferrocarril Económico Correntino y luego pasó a manos de una cementera que la vendió como chatarra en 1993 a Tranex Turismo Sociedad Anónima, quien la reconstruyó en los talleres de Carupá. Tiene un peso de 9 toneladas y una potencia de 72 caballos de fuerza. Es una locomotora diésel. Y con esto llegamos al final del video de hoy. Cuando viajen a la hermosa ciudad de Ushuaia, no se pierdan esta excursión porque estamos seguros que la disfrutarán tanto como nosotros. Los esperamos en el próximo video. Será hasta ese momento.